Gracias. Diana, Dios mío, pero no se preocupe, que cuando llegue la pausa, Alberto y yo también vamos a probar. Bienvenido, Alberto. Hoy es lunes. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Vamos a hablar de contratos. Siempre es bueno estar acompañado de ti y sobre todo de Diana, que en cualquier momento se entera. Claro, y de ese olor que está aquí Y de ahora. ese olor. Hoy siempre hablamos está caminando. para que los televidentes estén conscientes Ajá. y sobre todo se cuiden al momento de firmar un contrato. Sobre todo para que no vayan a caer en el anzuelo, no vayan a quedar enganchados en el anzuelo de algunos estafadores que andan por ahí. Ok. ¿Y qué es lo que queda en los anzuelos? ¿Qué es lo que cae en los anzuelos? Los pescados. Por lo tanto, la mayoría de Lo ellos son pegué. de peces. Otra vez la pegué muy bien. Los Sí, la pececitos. tenéis, son de peces. Entonces, inmediatamente, ¿qué? A la hora de firmar un contrato, ¿qué hay que tomar en cuenta? Aplicar la fórmula del QQCC. ¿Qué es el QQCC? Explica. El QQCC es qué, quién primero, qué, cómo y cuándo. Es decir, quién, es decir, al firmar un contrato, tener en cuenta quiénes son las partes, tiene que estar bien claro quiénes son las partes que se obligan, a qué se obligan las partes, o cuáles son las obligaciones, cómo se van a cumplir esas obligaciones, por ejemplo, en el caso de pago de suma de dinero, cuáles son los pagos que hay que hacer, por ejemplo, en el caso de un contrato de préstamo, y finalmente cuándo. El cuándo no es solamente la fecha del contrato, sino también cuándo termine el contrato. Y nosotros lo vivimos mucho en el caso de los abogados, Claro. que hay contratos que no tienen lo que se llama una cláusula de escape, que atan a las partes prácticamente para toda la vida. Y esto toma importancia particular porque los contratos pueden ser verbales o pueden ser escritos. Por ejemplo, el Código Civil dice que en el momento en que una persona se pone de acuerdo con otra en el precio y en la cosa, inmediatamente hubo venta. Eso significa que si yo salía afuera, Diana, y digo, Diana, me gusta tu carro, y tú me dices, ¿te gusta? Te lo voy a vender, voy a vendértelo en $30,000, lo que sea. Ponerlo caro. Y yo digo que sí, inmediatamente hubo venta. Lo único que es, obviamente, para documentarlo Exacto, para tú probar eso, verificarlo, y para bueno. lograr, pero eso se podría inclusive probar hasta por testigos. Sí. Pero para fines, digamos, que del trámite de traspaso también sería necesario. Entonces, hay que tomar en cuenta todo esto. Mucho cuidado a la hora de firmar el contrato. Leer, siempre tenemos que leer. Un ejemplo muy práctico, sobre todo de la vida contemporánea, es el tema de los apps, de las aplicaciones. Rara vez leemos las implicaciones términos y condiciones de las que trae cada una de las aplicaciones. aplicaciones. Ahora los smartphones están trayendo digamos que el anuncio de qué le estamos permitiendo que vean. En el caso de las aplicaciones, a qué le damos acceso. Y nos llama la atención, por ejemplo, que hay aplicaciones que son de juego de niños, que quieren, por ejemplo, tener contacto quieren tener acceso a nuestros contactos. Entonces, mucho cuidado a la hora de firmar un contrato. Sobre todo en el tema cuando hay garantía o cuando hay la obligación de pago. O sea, en el caso, por ejemplo, Alberto, de los pagaré notarial, por ejemplo. Sí. La gente que va, pide un dinero prestado a un módico 30, Sí, a un módico 30, y se ve obligada, en ese caso, que es un caso común, a firmar un pagaré notarial. ¿Qué Sí. pasa ahí? Bueno, lo primero es que la recomendación hay muy buenos profesionales del derecho en República Dominicana, que usted pudiera contar con el apoyo de un abogado. Si no lo puede hacer, digamos que no estamos tan sanos económicamente como para poder involucrar a un abogado en la operación, Claro. que nosotros mismos nos podamos defender, revisando todos los términos del contrato, pero además revisando cuáles son las opciones en el mercado. A veces, tomar un pagaré prestado, a lo que llamamos un prestamista independiente, que generalmente son usureros, lo que hace es que nos coloca, nos ata por una buena cantidad de tiempo a pagar muchísimo más de lo que hubiéramos pagado en una institución de intermediación financiera, en un banco. Inclusive, todavía en el banco, cuando estamos en un banco y tenemos una tasa de interés muy alta, existe mecanismos para reenganchar o para refinanciar la deuda, Exacto. yendo a otro banco pidiendo el y cambio. a veces ese tipo de pagarés y de préstamos tienen hasta prácticas mafiosas para cobrarte después. Sí, Entonces inclusive hay que tener mucho cuidado. Es bueno que tener tú le mucho expliques cuidado. porque el pagaré es un título ejecutorio en caso de que haya sido todo registrado. Ciertamente, muy inteligente. Y es importante porque hay gente intervención. que pierde su casa incluso. Cuidado cuando firmamos un pagaré. Un pagaré es un título ejecutorio. Eso significa, en términos prácticos, que usted asegura lo que está obligándose a pagar con todo lo que tiene. Entonces, si tiene un vehículo a su nombre, si tiene una casa a su nombre, usted simplemente puede ser sujeto a que le embarguen esos bienes en caso de que incumplan. Una cosa importante que hay que decir es que la ley, en algunos casos muy específicos, protege a la persona que contrata. Es decir,
hay cláusulas que se reputan no escritas porque constituyen una violación de derechos. Por ejemplo, un trabajador que renuncia a su derecho a las vacaciones, eso es una cláusula del contrato de trabajo que es nula. Claro. Por ejemplo, en el caso de una sociedad, digamos que Farid y yo formamos una sociedad y se prevé que todos los beneficios van a ser míos, esa cláusula también se reputa no escrita porque nosotros participamos en la misma medida en la que tenemos las acciones. Entonces, así hay una serie de cláusulas que se reputan En un contrato de venta de un vehículo, que es un caso muy común también, ¿qué tenemos que tomar en cuenta aparte del precio, de la venta? Hay la transferencia de la matrícula, ¿qué podría ocurrirle a una persona? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Muy bien. Y eso escapa inclusive del tema de las garantías, sino más bien una cuestión de cuidado. Primero, evidentemente, revisar que se describió correctamente el vehículo, porque si vamos a hacer la transferencia en la DGI y hay digamos que una disparidad en la descripción del vehículo, no vamos a poder hacer la transferencia. Eso es cuando nosotros compramos, ¿verdad? Que queremos inmediatamente tener el vehículo a nuestro nombre. Cuando vendemos es usual que no hagamos la transferencia, así que no nos preocupemos porque la otra parte haga la transferencia. Ay, craso error, porque si hay un accidente después en ese vehículo, el responsable es el que tenga el vehículo a su nombre. Correcto, hubo una discusión bien interesante ahí en la jurisprudencia que lo resolvió la ley de movilidad y transporte, que dice que la persona que es el dueño del vehículo también es solidariamente responsable en el caso del choque. Entonces es muy importante para nosotros, pero eso se elimina con una fórmula que ha creado la DGI por regulación interna, que se llama el descargo. Es decir, dentro de los 6 meses, para no generar recargos, en que usted vende el vehículo, usted le notifica el contrato de venta a la DGI y la DGI inmediatamente hace el descargo y espera pacientemente que venga el comprador y le aplica Mira, déjame decirte que yo hice ese procedimiento hace como 4 meses que vendí mi vehículo y fue súper rápido. Fue muy rápido, muy rápido. O sea, tampoco es que hay que coger mucha lucha para hacerlo y hay que hacerlo, porque si no, tú no sabes después lo que puede suceder con ese vehículo. Y te defendió, bueno, en este caso te defiende porque ya en la DGI figura como que el contrato, o más bien que el vehículo se ha vendido. Así mismo. Mira, tenemos otra pregunta. Mélida Montero dice, yo firmé un contrato de trabajo por la mitad de mi salario real. ¿Qué problemas me traerá eso? Ah, eso sí es común. Eso es muy común. De hecho, sí es común. Y se hace principalmente por el tema de la retención de impuestos. A veces con un acuerdo con el trabajador, a veces simplemente una política de la empresa. A ella... Sí, o para pagar menos a la TCS, a la precisamente tesorería, para pagar menos, entonces que el salario esté menos impactado. Bueno, realmente lo que va al empleador no le va a pasar nada. Al empleado sí tiene una afectación. ¿Por qué? Porque durante el tiempo que duró el contrato de trabajo, ese trabajador o esa trabajadora en este caso estuvo cotizando a la Seguridad Social como si ganaba la mitad. Eso significa que esos son aportes a la seguridad social que definitivamente impactan, sobre todo si se extienden en el tiempo, va a impactar la cantidad de dinero que va a recibir al final. Y si la despiden, por ejemplo, su liquidación va a ser en base a lo que dice ese contrato. ¿Cómo es eso? Porque ya los jueces laborales están limados. Bueno, pero tiene que ir a un tribunal para exigirlo. No, sí, por supuesto. En principio, la liquidación va a ser por eso, a menos que ella vaya a un tribunal. Lo que pasa en la práctica, Farideh, es que lo que hacen es que te liquidan y te liquidan por la mitad y la otra mitad también te la dan en efectivo. Eso es lo que pasa. Es decir, es todo un esquema formado, pero si acaso alguien está escuchando, y es precisamente el caso de la señora que nos escribe, si recibe la mitad del salario y a la hora de la liquidación le quieren dar solamente la mitad, no se preocupe, usted tiene todo un arsenal de jueces esperando esos momentos para proteger sus derechos. En fin, que hay que leer la letrica pequeña. Hay que leer la letrica pequeña, definitivamente. Incluyendo la de la tarjeta de crédito, para que después no aleguen ignorancia, señores. Gracias, Alberto Fiallo, por haber estado con nosotros como cada lunes aquí en Derechos. Hacemos una pausa y de inmediato regresamos con el resto del contenido de esta Magia, aquí va a haber magia. Vamos a hacer magia.